profesor Juan Bosch marca la historia de la cuentística dominicana. Diríase que hay en la narrativa breve de Juan Bosch un punto de inflexión en todo el desenvolvimiento, en todo el quehacer histórico del cuento en la República Dominicana. En la República Dominicana se suele decir que la poesía ha alcanzado niveles altos de depuración, pero con el cuento podría decirse lo mismo. En realidad en la República Dominicana se escriben cuentos desde la segunda mitad del siglo XIX, pero el gran relance del cuento ya como de manera sistemática es a partir de 1900. O sea, de 1900 a 1930 tenemos una gran cantidad de cuentos, de cuentistas y de libros, de antologías, de selecciones de cuentos que son publicados. Ahora, ¿qué pasa con la cuentística dominicana de la segunda mitad del siglo XIX? Es un cuento todavía demasiado cercano a lo oral y es un cuento en el que aparece también muchos elementos, por ejemplo, de marcado racismo, porque es un cuento que busca un poco reaccionar frente a los casi 25 años de ocupación haitiana que tuvimos en el segundo cuarto del siglo XIX. Ahora bien, el cuento que va a surgir, por ejemplo, con los cuentos puertoplateños de José Ramón López y otros cuentistas, es un cuento que se ambienta ya en el tema estrictamente dominicano y muy especialmente en el dominicano del campo. Pero en la cuentística de José Ramón López, el campesino es visto como, vamos a decir, como signado por un destino. Es un campesino que está prisionero de algunas taras, prisionero de su hambre, de su falta de alimentación y que como consecuencia tiende a desarrollar como una suerte de argucias y de avivaturas para sobrevivir, para mantenerse. La cuentística de Juan Bosch, que es la cuentística que va a llenar de historia de la narrativa breve dominicana de los años 30 en adelante, no hay que olvidar que Camino Real se publica creo que en 1934, diríase que Don Juan en su cuentística lo que hace es un poco reaccionar frente a ese modo de ver el campesino dominicano, porque el espacio y los temas son casi los mismos, pero en la obra de Don Juan el campesino dominicano no. El profesor Juan Bosch aparece. Esos campesinos que aparecen en la obra narrativa de Don Juan no son ya campesinos que están signados por el destino, sino que son entes que de alguna manera reaccionan frente al ambiente y son entes que de alguna manera son dueños de su historia. Diríase que en la obra de Don Juan hay un cierto optimismo, porque aunque es narrativa, toda la obra cuentística de Don Juan es una obra que está presidida, vamos a decir, por un conjunto de ideas que tiene que ver mucho con la situación de la República Dominicana de la época y con las posibles salidas o posibles soluciones. En ese sentido, la obra de Don Juan diríase que es una reacción frente a la tradición de la cuentística del primer cuarto de siglo de la centuria del 20, en la que se forma Don Juan. Ahora bien, a partir de los años 60, vamos a decir que hay toda una nueva camada de cuentistas dominicanos. Don Juan parte al exilio en 1937 y toda la obra cuentística del profesor Juan Bosch se va a conocer más bien fuera del país. Muchos de sus cuentos que se publican en revistas en Puerto Rico, en Venezuela, e incluso en Costa Rica y en Cuba, no van a llegar al país por el asunto de las contradicciones que él tenía con la dictadura, que fue un poco lo contrario a lo que acontecía cuando él vivía en República Dominicana. La mayoría de sus cuentos fueron publicados en la revista Bauruco y en otras revistas que publicaba en el país. Rufino Blanco Fombona, un intelectual, un escritor venezolano, y cuyos medios, cuyas revistas, la revista que él dirigía sí circulaba en América Latina, América del Sur y en el Caribe.
De manera tal que cuando él llega a Puerto Rico, por ejemplo, ya era conocido como cuentista. Ahora, los cuentos que él publica una vez que ha salido al exilio no entran al país. ¿Qué trae eso como consecuencia? Por efecto de la dictadura. Cuando cae la dictadura, entonces la obra de Don Juan de nuevo reingresa al país. Pero, ¿qué pasa? Que Don Juan no es solo ya un cuentista con una obra reconocida y de buen volumen publicada en el extranjero, sino que Don Juan es también un teórico del género. Un teórico del género que ya había publicado a finales de los 40, había dado conferencias y había publicado su teoría del cuento. De manera que los jóvenes creadores dominicanos van a tener en Don Juan una referencia, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista de la producción de la obra cuentística. Pero, ¿qué pasa? Que estos jóvenes no van a seguir, estos jóvenes escritores de entonces, de los años 60, no van a seguir, vamos a decir, que el camino trazado por Don Juan, sino que van a reaccionar frente a él. O sea, ya los temas serán otros, ya el espacio será otro, porque la cuentística que se va a hacer a partir de los años 60, esta generación del 60, es una cuentística básicamente de tema y espacio urbanos. Pero, como quiera, los jóvenes cuentistas van a seguir, de alguna manera, aprovechando la producción cuentística de Don Juan Bosch y aprovechando también sus apuntes sobre el arte de escribir cuentos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, por ejemplo, todavía en 2003 publica Diógenes Valdés un libro que es una gran compilación de cuentos sobre el arte de escribir cuentos, de teoría y de reflexiones múltiples acerca del arte de escribir cuentos, donde están las teorías de Hemingway, de Philip Bentley, de Julio Cortázar, de Vargas Llosa, etc. Y él, es un libro de más de 200 páginas, cierra ese volumen sobre el arte de escribir cuentos con los apuntes sobre el arte de escribir cuentos de Juan Bosch. Y el epígrafe, el título general que le pone a esa parte es Final Regio, como queriendo sugerir que ese sigue siendo el mejor de los cánones, el mejor de los escritos para introducir a los jóvenes en el arte de escribir cuentos. Pero en el prólogo, una gran introducción que Diógenes Valdés es un gran cuentista dominicano, Premio Nacional de Literatura y Premio de Cuentos en varias ocasiones en nuestro país. En la introducción que él hace, en varias ocasiones se reclama como seguidor de ese patrón que de alguna manera plantea Don Juan en este texto. ¿Qué es lo que de alguna manera queda entrevisto? Que Don Juan representa un punto de inflexión en la historia de la cuentística dominicana. Primero, porque recoge toda una tradición, cambiándola de rumbo, la tradición del cuento campesino, pero cambiándolo de rumbo, porque aparece ahora una apertura hacia el porvenir, una visión optimista de la situación del campo, por una parte, pero además, ya a partir de los años 60, sigue siendo también la referencia, aunque el cuento que se va a hacer es un cuento ya urbano, con temas urbanos, pero siempre la revisión a la teoría del cuento de Don Juan es, vamos a decir, que un aspecto, un costado omnipresente en la cuentística dominicana de todos los tiempos. De manera que, tanto en cuento como en poesía, la República Dominicana tiene referentes que le han permitido llegar a estos niveles de depuración que los convierten en géneros con los que podemos dialogar los dominicanos con los demás productores de estos géneros, poesía y cuento, del orbe iberoamericano.